Eh, ya hemos visto la primera parte, que ha sido de gran interés, la primera mesa redonda. Ahora pasamos a la segunda, en la que vamos a contar con otra parte de la cuádruple hélice, que es la parte pública. Y vamos a hablar del impulso que se puede hacer desde las entidades públicas para conseguir la transición energética. Para eso contamos con 4 ingenieros, ingenieras de diferentes entidades públicas. Están Esperanza Aristu, del Gobierno de Navarra, es directora del Servicio de Transición Energética; Suay Chadeitio, que es director del Servicio de Sostenibilidad; Gael Lorea, que es responsable de la sección de Transición Energética de Nasubinsa; y Javier Zardoya, que es el responsable de Energías Renovables y Infraestructuras de la MCP, de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Entonces, bueno, el formato que vamos a hacer en esta jornada va a ser un poco diferente al anterior. En primer lugar, cada una de ellas va a hacer un bosquejo general un poco de cómo enfocarían o cómo enfocan la transición energética en sus diferentes entidades, y luego pues haremos una ronda de preguntas. Después, con lo que hayan dicho, pues estableceremos unas preguntas y que nos vayan contando, ¿eh? Y bueno, pues sin más, empezamos ya pues con Esperanza Aristu, directora del Servicio de Transición Energética. Pues cuéntanos, pues eso, en el tiempo, tenemos un tiempo, lo ideal sería estar mucho más tiempo, a todos nos gusta hablar mucho, pero bueno, pero en este caso contamos con poco tiempo. Pues bueno, vamos a de manera resumida, o un poco, contarnos un poco cómo ves tú la transición energética pues desde el punto de vista del Gobierno de Navarra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a la jornada, a participar en esta mesa. Bueno, el Servicio de Transición Energética es un servicio integrado dentro del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra. Es un servicio cuyo destino, objetivo son promover, fomentar el impulso a las energías renovables, la movilidad eléctrica. ¿Qué líneas desarrollamos dentro del servicio? Pues por un lado tenemos las patas normativas que nos guían, nos hacen ver los objetivos hacia dónde queremos llegar. La Ley Foral de Cambio Climático, que es nuestra guía y horizonte hacia el 2050, que nos marca los objetivos de medidas de mitigación y adaptación del cambio climático. Esta ley foral nos permite instrumentar mediante distintos instrumentos o herramientas cómo lograr esos objetivos, que son entre los instrumentos que desarrollamos está el Plan Energético Horizonte 2030, que actualmente está en proceso de actualización. Y estos instrumentos, a su vez, los aterrizamos en medidas concretas que desarrollamos desde el servicio, que son 2 líneas concretamente. La línea de ayudas directas a diferentes beneficiarios, y por otro lado la línea de deducciones fiscales. En materia de ayudas manejamos 2 paquetes de ayudas. Por un lado, las que vienen financiadas con fondos europeos, con fondos Next Generation, que son varias convocatorias de ayudas que todos las conocéis. Todas están en plazo cerrado, salvo MOVES 3, que el plazo está abierto hasta el 31 de diciembre. Y luego paquetes de ayudas que sacamos anualmente con fondos y gestión presupuestaria propia del Gobierno de Navarra. Además de estas ayudas, tenemos la línea de deducciones fiscales, que si bien no es una ayuda directa, es un instrumento que permite a las personas físicas y entidades jurídicas poder deducirse en caso de realizar inversiones en materia de energías renovables o movilidad eléctrica. Estos son un poco los instrumentos directos. Luego sí que es verdad que utilizamos otros instrumentos para tratar de llegar y lograr esta transición energética, como son diferentes agendas, la agenda de movilidad, la agenda de gases renovables y otros instrumentos que utilizamos. Esto es un poco lo que desarrollamos en el servicio. Entiendo que luego barreras, oportunidades hablaremos después. Sí. Entonces, por mi parte. Pues muy bien, pues muchas gracias, Esperanza. Y pasamos entonces a Suay Chadeitio, que es del Ayuntamiento de Pamplona, dicho responsable de sostenibilidad. Pues también, pues si nos puedes contar así, luego habrá un debate, pero así de manera también resumida, pues cuáles son las líneas de actuación, pues eso, que se tienen en el Ayuntamiento de Pamplona. Oso ondo, egunen guztioi, eta lehenik eta behin, mila esker Iñaki, eta bulego estrategiko guztia, gaurko jardunaldia antolatu, eta batez ere urte guztian zehar ematen diguzuen laguntzagatik, ikaragarria ematen diguzuen laguntza, así que
5 minutos y muchas cosas que contar. Ya hemos hablado, la estrategia de transición energética está dentro de la agenda urbana. He traído algunas copias por si queréis echarle un vistazo a la estrategia que tenemos. 74 acciones, si no me equivoco, y todas ellas tienen objetivos comunes, como son reducción de consumos de la ciudad, energéticos, reducción de emisiones de CO2, generar todo lo que podamos a nivel de ciudad y adaptarnos al cambio climático, ¿no? Esos son los objetivos generales que comparten todas las acciones. ¿Qué estamos haciendo desde el Ayuntamiento? Internamente el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible para rehabilitar los edificios, bajar los consumos, renovar los sistemas de calor y frío. Y luego el ejemplo del proyecto Runa, con el que estamos diseñando el futuro de las infraestructuras verdes y azules de la ciudad, también es un buen ejemplo de lo que está haciendo la ciudad. Eso internamente hacia el Ayuntamiento, pero imaginaos que el Ayuntamiento hace las cosas de maravilla, todo perfecto. Los objetivos que tenemos para la ciudad se quedarán en eso. Y es muy, muy importante y es básico que activemos a la ciudadanía a participar de forma activa en esta transición energética. Y por ello, no solamente el Ayuntamiento, la Gobernadora también estamos impulsando las oficinas verdes que se han abierto ahora, hace unas semanas. Y el objetivo de estas oficinas verdes es, en estos barrios donde se han creado estas oficinas verdes, en Rochapea y en La Milagrosa, ofrecer un servicio de ventanilla única a la ciudadanía para que sepa qué puede hacer para aportar en esta transición energética. Y por otra parte tenemos la estrategia de las comunidades energéticas. Ya se han constituido 4 comunidades energéticas en la ciudad. Se pretende hacer otro tanto. El objetivo que tenemos es que para finales del año que viene tengamos todas las comunidades energéticas que necesita toda la ciudad constituidas y en marcha. Y tanto la Oficina Verde como las comunidades energéticas son un proceso, creemos que es súper interesante, para formar a la ciudadanía y que la ciudadanía sepa de qué manera puede participar en esta transición energética de forma activa. Así que, bueno, así. Pues muy bien, Suech, eskerrik asko, muchas gracias. Pues Yael, desde Nansubinsa, responsable de la sección de transición energética. Buenos días, Egunon. Cuéntanos Bueno, primero, muchas gracias al Ayuntamiento por la invitación. Nuestro papel es un poco diferente al de los casos anteriores porque al final ellos, a ser Ayuntamiento y Gobierno, tienen que decidir un poco las políticas y las estrategias a futuro, y nuestro papel como ente instrumental es un poco hacer implementación de esas políticas. Entonces, nosotros, de la mano del Servicio de Transición Energética, solemos trabajar siempre también con otros departamentos de Gobierno de Navarra para implementar esas políticas de transición energética. Destacaría en el papel de Nansubinsa, pues, por ejemplo, el proyecto de la OTC Navarra. Hemos creado una red de 6 oficinas por todo el territorio de Navarra, donde damos servicio a 271 ayuntamientos, que son todos los de Navarra menos el de Pamplona, porque tiene la suya propia, para impulsar comunidades energéticas. Entonces, cualquier persona de Navarra que quiera crear una comunidad energética en su municipio, ya sean entidades locales, ciudadanía o pymes, se pueden acercar a las oficinas que tenemos para poder impulsar comunidades energéticas. Otro proyecto que hacemos de implementación de las políticas, pues, por ejemplo, la central de calor de La Chantrea. En La Chantrea se hizo, Nansubinsa, como seguramente sabréis, tiene un largo recorrido en el tema de rehabilitación energética, fomento de la rehabilitación. Entonces, en el barrio de La Chantrea se hizo una rehabilitación muy importante de muchos edificios, y un segundo paso tras las rehabilitaciones es que la energía que consumen venga de fuentes renovables. Entonces, se ha hecho una central de calor con biomasa para que la ciudadanía del barrio de La Chantrea pueda consumir calor renovable. Y como comentaba antes, pues eso, dentro de Nansubinsa se lleva trabajando mucho el tema de la rehabilitación, y también hay oficinas repartidas por todo el territorio para fomentar la rehabilitación. Nuestro principal objetivo es que la ciudadanía tenga a alguien cercano al que poder acercarse para, primero, conocer qué pueden hacer para participar de esa transición energética, cómo lo pueden hacer, qué ayudas existen, les ayudamos en todo el proceso. Entonces, es una forma de acompañar a la ciudadanía para que se sientan parte de esta transición energética.
Pues muy bien, gracias, eskerrik asko, Yael. Y ahora pasamos a Javier Zardoya, que es responsable de energías renovables e infraestructuras de la MCP, de la Mancomunidad. Pues también si nos das un avance de lo que te parece más interesante en la lucha contra el cambio climático, a favor de la transición energética. Perfecto. Bueno, agradecer la invitación y antes de nada me gustaría felicitar a toda la gente que está participando, tanto de organización de estas cosas como del Open Lab. Me parece que avanzar así en una ciudad, ¿no?, con unos objetivos tan ambiciosos, será difícil llegar a cumplirlos todos, pero se está avanzando de una forma muy rápida y con mucho compromiso, ¿no? Yo no soy director del Departamento de Energías Renovables, solo soy el que lleva un poco la parte de energía de toda el área. Pero te agradezco el cargo, Iñaki. Tenía apuntado, a ver, responsable de energías renovables. Ahí, Eso es correcto. de energía solo sí. Sí. Bueno, la Mancomunidad somos una entidad a la que todo el mundo en la comarca ve, pero quizás no hemos sido capaces de transmitir todo lo que estamos intentando hacer en este proceso de transición energética. Sobre todo porque, al contrario de los papeles que tienen las tres entidades que hay aquí, nosotros en la parte energética no hablamos hacia la ciudadanía, no intentamos hacer proyectos hacia la ciudadanía, sino que los pensamos hacia nosotros para que los servicios que de la Mancomunidad recibe la ciudadanía sean lo más sostenibles posible. Nosotros somos una entidad local, la Mancomunidad tiene un CIF de entidad local constituida por 50 ayuntamientos, ¿no?, otras 50 entidades locales, que nos han pasado las competencias fundamentalmente en tres servicios básicos, ¿no?, que encima son tres palancas clave en la lucha contra el cambio climático, que es la gestión de residuos, la movilidad, el transporte urbano comarcal y el ciclo integral del agua. Estos tres servicios, que además son muy complementarios, son clave para conseguir que la comarca se vaya descarbonizando. Y entonces nosotros esta actividad no la desarrollamos como entidad local, sino que tenemos una empresa pública, que es Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., con la que desarrollamos toda esta actividad, ¿no? Y lo adelanto un poco porque quizás luego en el debate puede que surjan cosas de cómo ejecutar cosas, cómo avanzar en planes o cómo hacer proyectos, y estas formas jurídicas o esta estructura puede ser importante. Bueno, nosotros tenemos estos tres servicios y además gestionamos el parque fluvial y algunos otros parques de la comarca, ¿no? Nuestro objetivo es dar este servicio con el menor impacto medioambiental posible. Y para dar este servicio con estos mimbres, planteamos ya desde 2016 que nuestro objetivo era alcanzar la neutralidad climática. Y a poder ser alcanzarla antes de lo que marcan otros objetivos a nivel europeo, intentar ser un poquito más ambiciosos, ¿no? Planteamos 2030, estamos en 2024, vamos a ver hasta dónde llegamos en 2030. Nuestro objetivo es que nuestros servicios hacia la comarca sean neutros en carbono en 2030, ¿no? Y para que sean neutros en carbono en 2030, desarrollamos una serie de proyectos energéticos que van a tratar de conseguir esto. Ligamos circularidad, es decir, vamos a intentar aprovechar el metano que extraemos de la depuración de aguas y del vertedero, por nuestra nueva planta que va a intentar dejar de verter basura al vertedero, generar metano capaz de mover nuestros autobuses y nuestros camiones de recogida de residuos, y luego toda la parte energética que nos queda, que es la demanda eléctrica que tenemos, intentar desarrollar tanto cogeneración de gas, hidroeléctrica y fotovoltaica para que nuestros servicios sean lo más sostenibles posibles y a poder ser, al ser de energía generada por nosotros mismos, que sea lo más eficiente desde el punto de vista económico también para los usuarios finales. Pues gracias, Javier, lo mismo. Y lo mismo con los anteriores. Eskerrik asko. Y ahora la siguiente, bueno, yo voy a plantear unas preguntas, luego quizás si queda tiempo plantearemos también alguna pregunta a toda la gente del público. Y quizás un poco, bueno, habéis estado hablando cada uno de vuestro campo, desde el punto de vista, cada uno con vuestros campos de actuación. Y yo voy a hacer una pregunta un poco así atrevida, pero bueno, un poco así por aterrizar un poco más esas ideas generales. Ahora mismo vamos a imaginarnos que, por poner una cantidad, que viene la dirección, la parte política o la gente que dirige vuestras entidades y os dice, os vamos a asignar 20 millones de euros a gastar en 3 años. ¿Y en qué lo gastáis teniendo en cuenta que hay diferentes variables, reducción de huella de carbono, la factura energética, que hay diferentes agentes? Ya hemos visto antes, un poco ya han esbozado un poco en la mesa anterior, las posibilidades que hay de gastarse en aerotermia o gastarse en fotovoltaica. También se ha citado el tema de la movilidad. O sea, si tuvieseis esa capacidad de gasto,
¿a qué lo destinaríais? Yo sí que, si os parece, cambiamos igual el orden, empezamos por donde hemos empezado, ¿os parece? Venga. Javier, cuéntanos un poco desde vuestro punto de vista de mancomunidad, o también si lo queréis extender a la comarca o otros, como te parezca un poco mejor. Yo cuando hablamos de inversiones en el ámbito energético, siempre me gusta tener en cuenta que hacer actuaciones en el ámbito energético es una gran oportunidad. Y esto lo tenemos que ver así. Aparte de los beneficios que vayamos a tener desde el punto de vista medioambiental, tratar de generar nuestra propia energía asociándonos al potencial que tengamos, que no tiene por qué ser una energía determinada que hagamos todos la misma. Nosotros en nuestro caso tenemos mucho biometano porque gestionamos los residuos de la comarca, ¿no? Pero me parece que una gran oportunidad. La energía en los entornos urbanos, en los entornos rurales donde vivimos, es un factor económico clave. Y lo hemos vivido en 2021 con la subida de precios, ahora los tenemos bajos, mañana serán de otra manera. Y tener esa gran dependencia de mercados energéticos es muy peligroso para nosotros, ¿no? Puede hacer que haya años en los que tengamos que pensar si nos podemos duchar o si podemos abrir ciertas fábricas, ¿no? Entonces, invertir en proyectos energéticos a mí me parece clave, sobre todo para avanzar en esa autosuficiencia, además de lo que podamos conseguir como mejoras medioambientales, ¿no? Si me dices con toda esa cantidad de dinero en qué invertiría, yo empezaría por tener un equipo potente. Muchas veces desde la administración pública vamos por detrás, ¿no?, en los equipos necesarios para implantar los planes que nos estamos proponiendo. Equipos humanos, ¿te refieres? Equipo humano, sí, sí. Yo creo que es uno de los elementos clave, porque con un equipo fuerte luego vas a ser capaz de innovar, vas a ser capaz de definir nuevas líneas y si no vas a ir con la lengua fuera siempre intentando cerrar cada uno de los proyectos, ¿no? Yo creo que esto es un elemento clave, equipos potentes y equipos estables, ¿no? Porque si no, todo lo que aprendemos en un proyecto como los que estamos viendo ahora, mañana lo perderemos, ¿no? Y como administración pública esto es muy potente. Y si tuviera presupuesto casi ilimitado, ¿no?, como planteas, lo que haría es acelerar mucho más los proyectos que tenemos en cartera. O sea, a nosotros poner en marcha un proyecto como el que estamos montando en el Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona, que son más de 80 millones de euros de inversión, la parte energética la podíamos hacer con esos 20 que dices. Nos cuesta un montón llegar a ellos y eso hace que tengamos que condicionar las inversiones en otras líneas. Las inversiones en fotovoltaica, en pequeñas hidroeléctricas, en estos elementos, está muy condicionado por lo que hacemos ahí, ¿no? Entonces, aceleraría el que estos proyectos, en vez de tener que pensar en financiar cada uno de ellos, pues los haría mucho antes, porque lo que tenemos ahora es urgencia por conseguir reducir nuestras emisiones de la forma más rápida posible. Bueno, y tú, Yael, un poco desde el punto de vista de Nasubinsa, que se ha planteado también un poco antes, que estáis muy unidos a la rehabilitación de viviendas, en la balanza, ¿no?, que es mejor rehabilitar la vivienda, cambiar en instalaciones térmicas, incluso iluminación, o sea, un poco, bueno, o plantearlo un poco como te parezca esa idea, pero ¿cómo ves? ¿En qué te gastarías ese regalo? Bueno, primero coincido con Javier en reforzar el equipo y conseguir equipos estables. O sea, al final, de los 3 proyectos que he destacado antes, uno es el del equipo que hay de rehabilitación, que viene de un proyecto de una financiación europea, y el otro es el de las oficinas para los OTCs, ¿no?, que también vienen a través del Gobierno de Navarra y luego del Gobierno de España, pero son fondos europeos que tienen un fin muy corto, o sea, en el tiempo. Unos se acaban este año, o sea, el año que viene, y otros el siguiente. Entonces, me gastaría parte de ese dinero en tener equipos potentes y coordinados y que sean estables en el tiempo, donde puedas tener personas formadas, incluso para ampliar esos servicios, no solo dedicarnos a que se hagan comunidades energéticas o rehabilitación, sino incluso poder tener asesoramiento, pues, para la factura de la luz, para hacer tramitaciones sobre autoconsumos, para, bueno, ser el punto de referencia para que el ciudadano pueda, o la ciudadanía pueda ir a preguntar cualquier cosa que tenga que ver con la transición energética. Eso por un lado. Y en cuanto a inversiones, pues invertir en el parque público. Al final, como digo, estamos fomentando la rehabilitación, las comunidades energéticas, etcétera, pero al final hay veces que dejamos nuestro propio parque atrás. Sí que se está rehabilitando algunas viviendas propias de Nasubinsa, pero, por ejemplo, el tema de incluir fotovoltaica o cambio de calderas hacia, pues, aerotermia, biomasa, etcétera, se está dejando un poco de lado. Y también digitalizar todo eso para tener un poco
pues saber cómo está funcionando, si realmente están funcionando, incluso si estamos gastando poco o demasiado, o si las viviendas realmente necesitan toda esa rehabilitación, si tenemos que hacer viviendas passivas, si no es necesario, si con cumplir el código técnico es suficiente. O sea, rehabilitar energías renovables y digitalización para el control. Pues gracias, Yael. Pues Suez lo mismo, la misma pregunta. Aquí llegan y de repente dicen, oye, toma, Suez, te vas a encargar de gestionar 20 millones de euros. A ver, ¿en qué te los gastas? Pues coincido con Javier y con Yael. Yo empezaría con consolidar los proyectos que ya tenemos en marcha. En nuestro caso son las oficinas verdes, ventanillas únicas y las oficinas de transformación comunitaria, porque creo que sin la participación de la ciudadanía es imposible que consigamos los objetivos que tenemos como la región, como Europa. Tenemos una dependencia energética casi absoluta. Por lo tanto, primero empezaría por consolidar eso. En segundo lugar, creo que también tenemos que ver dónde estamos consumiendo más, dónde estamos emitiendo más. Y creo que se nos olvida que, bueno, Luis nos ha dado un montón de datos que se pueden extrapolar a toda la ciudad, pero hay un dato para mí bastante preocupante, que es tanto el consumo energético como emisiones de CO2 que son relativos a la movilidad. En nuestra ciudad, el consumo energético y emisiones de CO2, el 58%, que se dice pronto, son consecuencia de la movilidad. En Navarra, un 34% más o menos. O hincamos el diente a ese tema, o si no, será muy complicado que consigamos objetivos. Soy consciente que el tema de la movilidad en nuestra región es muy complicada. El 30% del PIB de nuestra región la base está en la automoción. Yo creo que tenemos que plantearnos otro modelo de movilidad. Creo, sinceramente, que el cambiar de un motor a combustión a uno eléctrico no va a dar respuesta a las necesidades energéticas, climáticas, económicas que tiene nuestra región ni el planeta, y espero que nuestra inteligencia colectiva tenga capacidad para imaginar otros modelos de movilidad y, pues eso, plantearnos otras opciones. En la crisis del petróleo 73, algunos países les llevó a plantearse otras soluciones. Dinamarca, Países Bajos son ejemplo. Vieron que no había petróleo, se pusieron las pilas, y hoy en día cuando vamos a estos países y vemos que bien funcionan, pues nos da envidia. Eso no se consigue de un día para otro. Eso no es una responsabilidad de ninguna administración, es una responsabilidad del conjunto de la ciudadanía, que la administración evidentemente tiene que participar, pero bueno, yo creo que el mix ciudadanía y administración pública tiene que estar mucho más cerca y entre todas buscar, pues eso, imaginar futuros posibles, ¿no? Pues es que ricasco, Zubaitz, y bueno, Esperanza, cuéntanos un poco desde el Gobierno de Navarra, pues qué harías con ese regalo, ¿no? Pues poco más puedo aportar que lo que ya han dicho mis compañeros, y que es cierto que es muy importante el tema de reforzar estas estructuras, porque actualmente pues eso, disponemos de los medios que tenemos todos y quisiéramos poder alcanzar mucho más de lo que realmente somos capaces. Incidir en la importancia de las oficinas y mostrar esa cercanía hacia el ciudadano para percibir qué es lo que realmente necesita, porque a veces la administración está en una posición que necesita acercarse mucho más para ver qué es lo que demanda esa ciudadanía. Entonces, gran parte de nuestros esfuerzos deben ir destinados a atender esas demandas y ver si podemos cubrirlas. Luego es cierto que obviamente nosotros tenemos un montón de líneas que vienen encuadradas dentro de planes, normativas varias, con un montón de financiación tanto externa como propia, pero casi cualquier financiación que tengamos nunca es suficiente para cubrir todas las demandas que tenemos que cubrir. Así que a esos sacos cualquier aportación que le eches va a tratar de cubrir demandas. Y por último, bueno, ya se ha recalcado este tema, pero bueno, 20 millones, la propuesta es eso, tender la mano a que todos a una, no cada uno con sus 20 millones, sino coordinados y de manera ordenada, tratemos de gestionar esos fondos de la manera un poco más coordinada posible entre todas las partes. Bueno, al hilo un poco de lo que estás diciendo, claro, de la coordinación que tiene que existir, claro, realmente hemos estado hablando desde la cuádruple hélice, la parte pública, la parte empresarial, la parte de ciudadanía,
la parte académica, universidades. Claro, hay que coordinar todo eso, pero claro, ¿de qué manera? Luego hay muchos planes. Uno es el plan Forcet, por ejemplo, ¿no? Que se han dejado ahí un poco de en qué consiste, ¿no? Que intenta un poco alinear pues, un poco a todas las entidades públicas y no públicas. Vosotras, ¿cómo veis, de qué manera haríais para conseguir que todos esos esfuerzos que están haciendo, que hemos visto antes, por ejemplo, se han hecho un montón de esfuerzos en el barrio de Rochapea, tanto a nivel global, con los datos que han dicho a nivel macro y a nivel micro, ya con las actuaciones en los edificios de San Pedro, ¿qué haríais para conseguir que todos esos esfuerzos que muchas veces están aislados, cada uno va por un lado, parece, igual no es así, igual me decís que es todo lo contrario. ¿Cómo os parece que hay que alinear todo eso? ¿Cómo os parece que tenéis cómo tirar de la trainera o tirar del carro en la misma dirección, que seguramente se va a ir mucho mejor, ¿no? ¿Qué planteamiento haríais? Si os parece, hemos empezado así, ya, si no te importa, Yael, si quieres empezar. Bueno, como ya lo has nombrado tú, ¿no? Y yo creo que nos han dejado el folleto a todos, recién salido del horno. El Plan Forcet es la estrategia que compartimos todos los que estamos aquí. Es un proyecto europeo en el que estamos de socios, Gobierno de Navarra es el líder, de hecho. Ayuntamiento de Pamplona está como socio, Nasubinsa también y la Mancomunidad está como asociado. Y es que es, o sea, proyecto para mejorar la planificación de la energía, o sea, la CET, ¿no? En transición energética limpia a nivel local y regional. Entonces, en la estrategia ya nos esforzamos mucho en ponerla en la propuesta y en plasmarla, y lo que tenemos que hacer es hacerla realidad. Crear, bueno, primero pues mesas como esta, pero no solo que se quede en una mesa de cara al público, sino que nos reunamos cada X tiempo, los agentes que estamos aquí, para que esa transición energética sea, pues estemos todos alineados y vayamos todos en la misma dirección. Pues, por ejemplo, estamos haciendo formaciones pues, dentro del proyecto. Entre todos, como al final todas tenemos mucha más capacidad de llegar a la gente que un único agente, tenemos mucha más capacidad para saber cuáles son las necesidades. Entonces, entre todas podemos fijar esas necesidades para qué formación hay que dar. Crear grupos de trabajos. Por ejemplo, dentro del proyecto, ¿no? Está la mesa de autoconsumo, donde están pues, empresas, pero también están entidades locales, bueno, diferentes agentes del sector. Se ha creado ahora la Agenda de Movilidad Eléctrica y se van a crear también diferentes mesas de trabajo. Se ha propuesto una mesa de trabajo para pobreza energética. Entonces, ahí incluiríamos también pues, bueno, que ya no es cuádruple, sino que es quíntuple hélice, que ya vamos, no hemos llegado a cumplir la cuarta, pero ya vamos a la quinta, porque hay que unir, o sea, hay que involucrar a absolutamente todo el mundo. Entonces, yo creo que el objetivo está claro, que realmente la estrategia la tenemos clara y lo que tenemos que hacer es dar pasos para trabajar de esa manera más conjunta y que además es mucho más eficiente y mucho más útil para la ciudadanía. Así que seguir tú. Yo creo que ya él nos ha explicado perfectamente lo que tenemos que hacer. Efectivamente, hay una estrategia definida, tenemos un proyecto perdón, que nos dice cuál es el camino. Yo diría efectivamente que tenemos muchas cosas que mejorar, pero no ahora. Anteriormente también sí que ha habido una coordinación que ha sido muy fluida en todas las administraciones, entidades que estamos aquí. También la tenemos ahora mismo. De hecho, ayer tuvimos la última reunión y no porque hoy tuviéramos esta jornada. Tenemos reuniones periódicas de diferentes entidades. Tenemos que seguir en ese camino, mejorar evidentemente, porque si identificamos que faltan entidades, tenemos que pues, introducir en el grupo de trabajo. Y luego recalcaría también un tema que es la formación. Y de hecho, también viene en este proyecto, tenemos como un objetivo muy ambicioso la formación tanto interna de la administración, de todas las áreas de la administración, de todas las direcciones y todos los responsables políticos también. Creemos que es súper importante que sepamos en qué momento del punto histórico que estamos en una emergencia climática, aunque parece que a veces se nos olvida, y evidentemente la formación con la ciudadanía, ¿no? Y entonces, básicamente, repito un poco lo que comenta ya él, la coordinación entre administraciones, entidades, para ir, pues eso, no estar inventando cada uno la rueda por su cuenta, ¿no? Esperanza, Javier, ¿queréis añadir algo más o ya está todo más o menos que os parece
¿Quieres añadir alguna cosa más? Yo creo que la única aportación que diría al hilo de lo que ya habéis comentado es aprovechar la oportunidad de proyectos como este para, además de coordinarnos entre nosotros, hacer una visión, mirar hacia otros lados y efectivamente no inventar la rueda, sino que aprovechar oportunidades que otros ya están haciendo e implementarlas y traerlas aquí. Yo si me dejas sí que voy a hablar. ¿Eh? O sea, yo creo que en esta línea de coordinación, que para mí es fundamental también, como dicen, creo que hay varios elementos que podemos destacar. Desde el sector público, y además del sector público, quizás de la parte política del sector público, yo pediría mucha más coherencia de la que hay. Si tenemos clara que estamos en una situación de emergencia climática, si aprobamos leyes y aprobamos estrategias, tenemos que alinear todas las áreas de las administraciones que vayan en la misma dirección. O sea, no podemos enviar a la ciudadanía mensajes confusos viendo que un gobierno hace una cosa en un departamento y otro hace otra, ¿no? Y de aquí voy al siguiente paso, que es hablar de complementariedad entre los servicios que podemos ofrecer, tanto las administraciones como cuando nos relacionamos con el sector privado o con la academia. Tenemos que tener muy claro cuál es el potencial de cada uno para intentar multiplicar los efectos positivos que conseguimos. Fijaros, si aquí cogemos los 20 millones que nos decías antes, y si cogemos 2, 3, 4, ¿ves cómo no puedo ser director? Tengo que contar. Los 80 millones, ¿conseguiríamos con los 80 millones mucho más que cada uno con los 20 por separado? Ese sería el objetivo, que esos 80 tuvieran unas consecuencias de más de 100, ¿no? Del efecto positivo de si la inversión fuera de más de 100, ¿no? Este es nuestro reto. Y ahí entran elementos en los que seamos capaces de entendernos como territorio y entender las especificidades que tenemos en cada territorio. No podemos traer planes de otros sitios y querer implantarlos. Los tenemos que particularizar y ver los potenciales que tenemos las distintas entidades aquí. Y hablamos de que ya hay un plan, el plan Forcet lo ata esto muy bien, pero es que no inventar la rueda quiere decir, vamos a coger referencias en las que lo hemos hecho muy bien. Tenemos el ejemplo del barrio de la Chantera con EFI District, tenemos otros proyectos de desarrollo en los que hemos trabajado con el sector privado, hemos desarrollado proyectos con ingenierías, con asesorías externas, la academia estaba aportando innovación y líneas de acción. Tenemos un montón de referencias que creo que se plasman muy bien en el plan Forcet y tenemos que ser capaces de multiplicar por mucho el efecto de la acción de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Pues bueno, un poco al hilo de lo que comentas, surge un tema que es el tema de la coherencia en la administración, ¿no? Quizás ahora mismo pues, tenemos toda la administración llena de legislación, o sea, de leyes, de reglamentos, estrategias, planes. Y bueno, antes ya se apuntó un poco en la mesa redonda anterior, se apuntó un poco pues, alguna de la ley de cambio climático y transición energética del Gobierno de Navarra, por ejemplo, que sí tiene algunos epígrafes y tal. Un poco ¿destacaríais alguna, si queréis, en plan global, cómo veis todo el tema ese del batiburrillo, por llamarlo de otra manera, de legislación, estrategias, planes, cosas que tenemos que hacer, que luego hay que ser realistas? En otros campos de la sociedad también pasa lo mismo. Se hace legislación y no se cumple. ¿Qué apuntéis en plan global un poco para intentar solucionar ese tema? Y en segundo lugar, si veis alguna cosa claramente que tenéis que decir, oye, es que tal epígrafe hay que cambiarlo porque esto no va a ser posible, ¿no? Empecéis un poco, que os parezca la que os parezca. ¿Quién quiere arrancar? ¿Tú mismo, Esperanza? ¿Aquí mismo? Sí, perfecto, sin problemas. No, pues siguiendo un poco con lo que decía Javier, es cierto que hay a veces incoherencias dentro de la administración, pero muchas veces yo creo que también es desconocimiento. Es decir, internamente en el ayuntamiento creo que hay muchas áreas y es nuestra responsabilidad formar al resto de las áreas en saber qué responsabilidades tenemos desde cada área en cuanto a transición energética y cambio climático. Y yo creo que hasta ahora no hemos hecho lo suficiente, es autocrítica, y creo que el futuro, y además lo que queremos hacer el año que viene es formar internamente tanto a las áreas como a las direcciones para saber realmente cómo influyen las leyes o los objetivos que hemos marcado en esta transición energética a cada área. Y eso hasta ahora, en nuestro caso, por ejemplo, no se ha hecho debidamente o de la mejor forma. Entonces, pues, yo creo que haciendo un poco de autocrítica también, pues eso, tenemos que formar a nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Pues bien, continúas. Un poco alineado con, pues que lo ha comentado casi todo ya en la parte anterior Javier y ahora complementando Zuaitzi y Yael. Legislación hay un montón, es cierto, estamos todos yo creo que de acuerdo.
no sé si es cuestión de ordenarla o simplemente tratar de pasar a la acción con lo que ya tenemos. Entonces, para pasar a la acción hay que hacerlo pues, de una manera ordenada, tanto entre los diferentes agentes de dentro de cada administración, coordinándonos y no emitir mensajes, como dice Javier, diferentes en cada uno de los ámbitos, interadministrativa entre los diferentes agentes y de cara a que la ciudadanía reciba un único mensaje y de manera eso, un poco ordenada. Entonces, normativa hay mucha, ahora hay que pasar un poco a esa acción. Pero hay que aprovechar esa oportunidad, hay que verlo como un reto realmente, que la transición es un camino largo, duro, sí, pero bueno, es una oportunidad para intentar llegar hacia ella de una manera más, eso, de la mejor manera posible. Vale, muy bien. Yo, bueno, de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, es verdad que existen muchas leyes y muchos planes, pero que también son necesarios, o sea, es necesario fijarse unos objetivos y tener una meta. Y también creo que falta un poco conciencia de que la transición energética es algo que nos atañe a todos. O sea, al final parece como que transición energética depende de energía, lo que es medio ambiente, bueno, el cambio climático depende de medio ambiente. Y no nos damos cuenta o... No sé, creo que falta un poco esa visión de que es algo transversal y que atañe a todos los departamentos, o, pues en el caso del ayuntamiento a todas las áreas, pero que salud haga un edificio, o educación haga un edificio, patrimonio, cultura, asuntos sociales, es que absolutamente todos los departamentos de gobierno de Navarra les implica de alguna manera el cambio climático y la transición energética, y lo mismo con las áreas del ayuntamiento. Entonces, tenemos que cambiar un poco esa manera de ver la transición energética y tomar conciencia de que es algo transversal y que nos atañe tanto a toda la ciudadanía como a las entidades, o sea, a las administraciones. Entonces, tomarlo como algo que sea de todas y no sea específicamente de un departamento o de un área concreta. Leyes, planes. Yo creo que son necesarias ambas. La legislación es necesaria y muchas veces la exigimos para que cambien cosas, ¿no? En la barra del bar hablas del problema de los plásticos y enseguida sale, pues que se legisle y se prohíba que los fabricantes usen plásticos. Bueno, pues podría ser un modelo de ley que nos ayudara a todos a cambiar. Creo que nos quedamos un poco cortos y no seré yo el que defienda el palo en vez de la zanahoria, ¿eh? Creo que hay que intentar hacer las cosas por motivación. Pero hay leyes que nos quedamos ahí y no sabemos muy bien si va a haber régimen sancionador o cómo nos va a afectar o cómo tal. Entonces, bueno, ¿la cumplimos o no la cumplimos, ¿no? Entonces, nos falta un poquito de ambición ahora de plantear leyes que sean transformadas. Y son muy complicadas porque muchas van a tocar nuestra forma de vivir. Entonces, es muy complicado hacer leyes y que luego encima haya regímenes sancionadores en esta línea, pero yo creo que tendría que haberlas. Planes y estrategias, yo creo que si no tenemos claro hacia dónde vamos y no nos marcamos un objetivo claro de tenemos que llegar a la neutralidad climática en esta fecha, mal vamos si no nos planificamos. Entonces, ¿tenemos que planificar? Sí, sin ninguna duda, pero tenemos que ser realistas con las planificaciones que hacemos. Y hemos sido durante muchos años en el ámbito del medio ambiente y de la transición energética, hemos hecho planificaciones que sabíamos que, bueno, igual de casualidad venía alguien y las cogía y las ponía en marcha. Y esto nos ha pasado al sector público y le ha pasado a las consultoras que trabajaban en esto, que hacían planes que no eran aplicables porque ni siquiera particularizaban las características de cada sitio. Creo que en los últimos años esto ha cambiado y tenemos muy claro que los planes los hacemos para cumplirlos y estamos siendo mucho más ambiciosos en ese ámbito. Y luego decimos, es que no cumplimos. Es muy difícil cumplir, o sea, nosotros nos marcamos planes como tienen que ser en el momento de emergencia climática, como decía Schweitz, que tienen que ser muy ambiciosos. Y si no llegamos, bueno, que nos quedemos cerca, pero tienen que ser muy ambiciosos. Y luego, ¿no hemos cumplido? Bueno, no hemos cumplido porque los retos que nos hemos puesto delante eran muy grandes y son muy grandes. O sea, nos los tenemos que plantear así de difíciles de cumplir, o sea que ahora tenemos que pelear por acercarnos todo lo posible a esos objetivos que nos hemos marcado y sobre todo en los tiempos en los que nos lo hemos marcado. Pues bien, yo un poco quería abrir un poco también. Yo me imagino que habrán surgido muchas dudas, que perdéis un poco el miedo y bueno, y si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, ahí hay una persona que, Martín, adelante.
Quería hacer una pregunta relativa a la transición energética Gobierno de Navarra, concretamente al paquete normativo que se ha mencionado, el Plan Energético de Navarra y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En primer lugar, referente al Plan Energético de Navarra, ahora está el proceso de información pública y, en teoría, participación o, por lo menos, formulación de alegaciones a dicho plan. Y quisiera que se me explicara por qué, siendo un proceso de actualización, que en el capítulo 10 del plan vigente explica que la actualización es una revisión de los objetivos y de los indicadores, ¿por qué se pasa de un plan que tiene 10 capítulos en 420 páginas a un nuevo plan de 7 capítulos en 80 páginas? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué no se hace la actualización conforme al propio plan vigente? Eso por un lado en cuanto al plan. Y continuando con las preguntas al Servicio de Transición Energética, en la aplicación de la Ley de Cambio Climático existen varios artículos, creo que son el 28, el 31, el 33, que hablan de lo siguiente. En dos en concreto se dice que en un plazo de 2 años se debía hacer una determinación de los suelos en los cuales se pueden hacer instalaciones o parques eólicos y fotovoltaicos. Quisiera preguntar cómo va eso, cómo está el proceso. Ya se ha pasado el plazo, lógicamente, pero bueno, quisiera saber cómo está, si se está haciendo algo. Asimismo, sobre la bolsa de terrenos. Sé que el Gobierno de Navarra presentó una página, una forma de participar, de determinar la bolsa de terrenos para hacer proyectos de energías renovables con participación pública. Quisiera también ver cómo va eso y cómo se va a integrar eso en la nueva versión del plan energético, porque imagino que será para eso mismo. Y también otro capítulo que reconozco, o sea, y que recuerdo en la propia ley, porque he estado elaborándola yo 2 años, habla sobre un reglamento que también se iba a hacer en un año para determinar las condiciones de instalaciones de energía renovable para los edificios de nueva construcción en Navarra. Bueno, pues ahí quedan las preguntas. Bueno, son Vale, muchas preguntas. Sí. Respondo. La actualización del plan lo que trata es de, bueno, como ya se ha comentado, al final los planes son instrumentos de analizar hasta dónde hemos podido llegar en un momento determinado y en la situación actual ver cómo tratar de cumplir los objetivos que nos hemos propuesto en el horizonte que se ha marcado. Entonces, la actualización del plan lo que trata es de, con la situación actual, redirigirlo u orientarlo para tratar de cumplir esos objetivos. Entonces, esa es la finalidad de la actualización. En cuanto a toda la tramitación vinculada a la Ley de Cambio Climático, es cierto que queda muchísimo por hacer. La bolsa el mapeo de instalaciones, tanto de mapas eólicos como fotovoltaicos, está en procedimiento de desarrollo y hay varios departamentos involucrados en este trámite y está en tramitación. La parte de gestión de los suelos se publicó una ficha y se trasladará obviamente a la actualización del plan. Y no sé si me dejo algo más, pero bueno, sí que es cierto que al final la Ley de Cambio Climático implica, bueno, ya lo hemos dicho, al final implica un montón de departamentos diferentes que tienen que consensuar cómo implementar lo que la propia ley, la ley dice. Bueno, estamos ya en la barrera de tiempo. Si hay una pregunta más y si no, ya pasamos a unas conclusiones finales. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Pues ya, si os parece dar una... Estamos ya fuera de nuestro tiempo, hemos empezado un poquito más tarde, pues eso, si queréis en un minuto un poco así explicar alguna conclusión final, aunque ya habéis dado mucha información, si queréis aportar algo más es el momento y si no, pasamos ya a la siguiente. Habéis hablado mucho, habéis aportado muchas cosas. Yo, si queréis, por romper el hielo un poco, no decir eso, que la ciudadanía tiene que ser clave para la transición energética, pero ahí las entidades públicas, como bien dice el título, tenemos que hacer ese impulso y darles apoyo para que la ciudadanía sea clave dentro de esa transición. Y para dar ese impulso pues necesitamos hacerlo de manera coordinada. Creo que sería un poco el resumen. Yo creo que la ciudadanía es clave, la ciudadanía y otros agentes sociales y económicos del territorio es clave, implicarlos para conseguir cumplir con los objetivos. Y la Administración tiene que tener, como dice Yael, un papel promotor clave. Puede ayudar a empujar, luego puede ayudar a sostener muchas cosas, pero a la hora de arrancar ciertos cambios es clave y tiene que estar ahí. Ambición y urgencia, yo creo que el momento lo pide cada vez más, ya vemos cómo vamos con los límites, con esa ventana de tiempo de actuar que cada vez es más pequeña,
hay que ser ambiciosos y hay que hacerlo con urgencia. Y yo sí que plantearía a la administración y a los políticos atacar este tipo de trabajos con mucha generosidad. ¿Y a qué me refiero con generosidad? No querer guardarse ese papel de es que yo he hecho esto, es que yo he hecho lo otro, que antes pasaba en un propio ayuntamiento en los distintos departamentos, eso parece que va permeando y se va rompiendo. En Gobierno de Navarra se van rompiendo esas barreras, pero ha pasado siempre y ya no un ayuntamiento con Gobierno de Navarra o un ayuntamiento con la Mancomunidad, parece que tenemos recelo de conseguir cosas comunes, ¿no? Y creo que ahí nos hace falta un punto de generosidad en lo que nosotros hemos vivido como Mancomunidad. Yo creo que cuando se montó la Mancomunidad y se empezaron a ceder servicios y competencias de ciertos ayuntamientos, hubo mucha generosidad por parte de los ayuntamientos, es decir, oye, pues esto vamos a hacerlo de forma mancomunada, que va a ser mucho mejor para el entorno, y ahora estamos en este momento en el de ser generosos, y si hay cosas que podemos conseguir con los 80 millones mucho más que si lo hiciéramos de forma individual, es nuestro gran reto conseguirlo. Vale, gracias. ¿Alguna cosa más a apuntar por aquí? Yo añadiría una cosa, porque efectivamente comparto con Javier que es urgente y es necesario hacer muchas cosas, pero yo a su vez pediría sosiego. Es decir, creo que hemos cogido un rumbo, una dirección de hacer muchas cosas y sinceramente vamos a toda velocidad con muchas cosas, pero no sé si la dirección es la mejor. Por lo tanto, reflexionar un poco en todo lo que estamos haciendo yo creo que sería necesario. Y para mí el modelo de movilidad, por ejemplo, es un caso, vamos, clarísimo. Sí. Esperanza, que Poco más, pues aprovechar la oportunidad, directamente eso, verlo como un reto, una oportunidad y teniendo claros los objetivos y con todas las cuestiones que ya se han contemplado, aprovechar la oportunidad. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por lo que habéis aportado. Pienso que habéis aportado un poco diferente, a diferencia de la anterior mesa, que era más aterrizada con temas más concretos, habéis hablado de temas generales, pero los temas generales también son importantes, porque el marco permite luego que se ejecuten cosas como pasa en San Pedro, ¿no? Y bueno, yo ya terminamos y doy paso a Idoia Madariaga con su siguiente mesa y eso es todo. Adelante.